¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches. Día lunes, estamos avanzando ya 14 de abril, Semana Santa, semana muy especial para todos los católicos. Entonces, es importante estos días de vivir lo mejor posible para también llegar motivados a lo que es la resurrección, que es el Pascua, que es el domingo 20 de abril. Nosotros estamos en otra edición de Mano a Mano y aquí, como lo pueden ver, nos encontramos con el contador Javier Alexandro, que ha sido reelecto como presidente de ADEXE, que es una entidad que se dedica a la defensa del consumidor, delegación Santiago del Estero, porque es una entidad nacional. Bueno, Santiago del Estero tiene su delegación a cargo del contador Alexandro y ya vamos a estar hablando un poquito sobre estas elecciones hubo aquí y vamos a ir tocando diferentes temas, por supuesto, de actualidad. Javier, muchas gracias por recibirme. No, por favor, como siempre, muchísimas gracias a ustedes. El poder recibirlo en nuestras oficinas es muy importante para nosotros y, como siempre, contento de poder acompañar y poder conversar estos temas que son tan interesantes, más ahora, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel nacional. Contanos un poquito el tema de la renovación de ADEXE, que es precisamente en esta casa en la que estamos haciendo esta noche. Así es, el día viernes 4 de abril hemos llevado adelante lo que se llama la reelección de la comisión con ciertos cambios, ¿no? En la comisión directiva en la cual venimos trabajando hace mucho tiempo ya. Esta institución ha sido fundada y creada por la señora Nilda de Pirro hace más de 20 años. El año pasado hemos cumplido 20 años de vida institucional como institución, donde creo que el principal capital siempre nuestro ha sido la independencia, ¿no? Y bueno, cumpliendo este año 2025, 21 años de vida institucional en octubre, si Dios y la Virgen quiere, la verdad que contento porque un periodo más de 3 años que hemos renovado. Hago extensiva también la invitación a toda la gente joven a sumarse también. Estamos trabajando, hemos incorporado nuevos miembros en la comisión directiva a efectos de, bueno, poder sumar gente joven de diferentes profesiones, oficios. Y bueno, la idea es siempre la gente que trabaja con nosotros, esto es un trabajo, un fuerte trabajo de vocación de servicio, un fuerte trabajo de servicio a la comunidad, porque todos los cargos de ADEXE, la Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero, son ad honorem. Uno lo hace esto por una cuestión de que le gusta. Yo he entrado en esta institución como pasante cuando todavía no tenía personería jurídica, en donde se colaboraban con el Hospital de Niños. Y bueno, quienes conocen o han conocido a la señora Nilda de Pirro, expresidenta de la Liga de Ama de Casa en la década de los 90, una señora muy luchadora, en donde una de las cuestiones, la ley de defensa del consumidor, después de la reforma del 94, es la incorporación de esta ley, ¿no? Una ley de procedimiento administrativo, 70 artículos, entre 50 y 70 artículos, escueta, práctica, en donde, bueno, durante mucho tiempo, quizás en la década de los 90, por la situación económica del país, no tenía un uso muy importante o asiduo. A partir de ahí, bueno, creo que después del 2001, con la devaluación, con el tema de la reposición de la mercadería, las garantías, el derecho a la información, uno de los pilares fundamentales de la ley, esto ha ido cambiando a llegar al punto en donde en los últimos años todas las asociaciones, nosotros formamos parte de, en su momento estábamos en el inscripto en el registro nacional, hoy prácticamente por desaparecer, en donde se ha realizado este nuevo gobierno muchas modificaciones, en las cuales, bueno, las asociaciones, por supuesto, estamos, como siempre, trabajando a pulmón, como se dice. Por eso le digo, convocar a la gente joven, a empaparse del tema. Me parece que es un tema muy importante, poder hacer valer nuestros derechos. Tenemos convenios con algunas universidades donde los pasantes suelen hacer aquí sus trabajos finales o prácticas solidarias, como les suelen llamar, tanto de carreras como abogacía, de contador público, procuraduría. Y la verdad que es bueno ver cómo la gente joven se entusiasma, ¿no? Por conocer, es una ley escueta, corta, sencilla. Hay un organismo de controlor provincial, que es la Dirección de Comercio, la cual es el órgano aplicador de la ley en la provincia. Nosotros actuamos somos un organismo privado en materia de que tenemos nuestra propia personería, ¿no? Bien.
¿Quién te acompaña en la comisión directiva que ha sido elegida? Bueno, no, ya después te paso el nombre de pues, todos y cada uno, pero está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, junto a 4 revisores de cuenta. La verdad que la institución, con 21 años de vida institucional, no es fácil. Han sido épocas buenas, épocas más o menos, épocas malas, pero siempre la gente ha sido la que ha sostenido la institución, ¿no? Siempre acompañado por los medios de comunicación, tanto radiales, gráficos, por supuesto televisivos, en donde siempre la institución ha sido un material de consulta en materia no solo económica, sino en materia de precios, en relevamientos. En su momento teníamos un convenio con el famoso y cuestionado secretario Guillermo Moreno, con quienes nos reunimos. También tuvimos una reunión cuando él era secretario de Comercio de la Nación, y de ahí un poco empecé yo al menos mi carrera dentro de Defensa del Consumidor. Cuando conversas así con la gente o el mismo vecino viene aquí a decir que este precio está más caro aquí o allá, ¿qué tipo de reclamo suele recetar Adexo? ¿Cuestiones de precio, cuestiones de calidad? ¿Cuál es bueno, el reclamo que mayormente se observa? Dentro de lo que hace a la materia de defensa del consumidor, la materia es muy amplia, tanto desde medio ambiente, salud, y por supuesto todo lo que hace a servicios de venta, postventa, garantías, ofertas. Bien, en su momento también participamos del famoso programa Precios Cuidados, activamente, ¿no? Realizando relevamientos, todo con gente que trabaja ad honorem, con gente que en forma desinteresada, en esto quiero hacer hincapié, personas adultas mayores, los jubilados, con mucho entusiasmo, nos hacen llegar a través de las redes sociales y mucha de la gente se llega por aquí. Nosotros estamos a partir del 20 de abril, porque estábamos en una etapa bueno, eleccionaria, vamos a decirlo, en donde estábamos preparando la nueva comisión, en donde nos hacen llegar cuáles son sus consultas, las denuncias. En su momento, no sé si recuerdas, que era una clara violación a la ley de la alta comercial, lo que eran las ventas atadas, en donde te vendían un paquete de fideo con un aceite, el incumplimiento de lo que es precios cuidados, precios congelados, carne para todos, pescado para todos, lácteos para todos. Nosotros hemos tenido una participación muy activa en su momento, y todo ello tengo que decirlo gracias al licenciado Moreno, quien en su momento nos tramitó y nos dio una mano para poder ingresar al registro nacional. Bueno, la personería jurídica está por cumplir 21 años en octubre. La verdad que siempre agradecer, porque a lo largo de los años la comisión siempre ha ido variando, pero también es entendible, de esto no se vive, es algo que uno lo hace porque le gusta. Entonces, muchas veces se cuantifica la colaboración de la gente en el sentido de que hay afiliados o socios nuestros. Nosotros tenemos más de 2.000 asociados en general, quizás activos son mucho menos, por supuesto, pero hay gente que desde diferentes barrios nos dice, mira, en la despensa del Mixqui pasa esto, en la despensa del siglo XXI pasa esto, en el mercado del Sanjón pasa esto. Entonces muchas veces nosotros interactuamos como un canal de reclamo, ¿no? Ha sucedido casos, y en esto tengo que decirlo, siempre los organismos provinciales han respondido de la mejor manera, ¿bien? Tanto la Dirección de Bromatología como la Dirección General de Renajón, por ahí nos reclaman que no nos han emitido un ticket. El ticket es el contrato que tiene el consumidor con el usuario, del medio probatorio de la relación de consumo. Por ende, si no hay un ticket de por medio, ¿cómo compruebo yo que he subido un colectivo? ¿Cómo compruebo que el agua la he comprado en tal lugar? Por supuesto, casos hemos tenido muchos, de gaseosas de primera marca a nivel mundial, que han venido con algún tipo de falla o algo adentro de la botella, hasta, bueno, productos enlatados que vienen con pedazos de tela y cuestiones así. Muchas se judicializan, otras no. Eso yo siempre lo aclaro, esto es un procedimiento netamente administrativo en donde lo que se pretende es llegar mediante la mediación y la conciliación, llegar a un resultado que le sirva al consumidor, que le sirva al comercio, en tratar de juntar las partes. Por eso también quiero destacar también la excelente predisposición de la Cámara de Comercio de la Banda, con la que siempre hemos tenido un muy buen diálogo,
y sobre todo los comercios que la componen, ¿no? Porque componer este tipo de instituciones o formar parte de esto siempre habla de la seriedad del comercio, ¿bien? De la trayectoria del comercio, en donde uno a través de estas instituciones, como siempre digo, lo que logra es la mejoría, tratar de mejorar, no es denunciar por denunciar. Muchas veces nosotros le llamamos denuncia, pero hoy nosotros lo tomamos como un reclamo, porque en la mayoría de los casos, tanto el comercio como hasta el mismo comerciante, el propietario hoy, cuando no son grandes cadenas, responde favorablemente a efectos de poder, o mejor dicho, no perder el cliente, ¿no? ¿Cuál es el mayor reclamo que están teniendo o han tenido en este tiempo? A ver, para tomar sobre diciembre a la fecha. Bueno, una gran disparidad de precios, siempre la variación de precio, o más que la variación de precio, es la gran diferencia de precio que existe entre un mismo producto, un mismo gramaje, la misma marca, supongamos, que ahora se ha dado mucho estas cadenas de maxi kioscos, en donde hay diferencias de 400, 500 pesos con un supermercado, ¿no? Por supuesto que esto habla a las claras de cuál es el principal reclamo, es la variación de precio, la inflación, el continuo e incesante, porque, a ver, el gobierno nacional nos dice, hemos bajado la inflación. No, la inflación no ha bajado, se ha desacelerado. Es decir, nosotros seguimos y la inflación sigue existiendo, los productos siguen subiendo, pero en menor porcentaje. No es que la inflación ha desaparecido y yo compro un kilo de pan hoy lo mismo que sale en enero. No, si en enero sale 1.800, 1.850, 1.900, lo estamos pagando 2.200, 2.000, dependiendo de la calidad, el producto y la zona. La zona también, eso también hay que verlo. En qué zona, cómo tienen los empleados. Creo que es todo un conjunto de situaciones, ¿no?, que conllevan a esto. Pero bueno, el tema de las garantías. En la década de los 90 se rompió un televisor y automáticamente lo tiraba y me compraba otro. Por eso digo que después del 2001, Defensa del Consumidor ha tenido una mayor representatividad y una mayor participación, ¿no? Y hasta decía una importancia en el medio. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiraba el producto, sino que lo reparaba o iba por la garantía. Garantía que por ley estipulada son, supongamos, 6 meses y por la garantía del fabricante o el vendedor es 1 año. Bueno, con pequeñas cosas que la gente desconocía, pero porque no se le daban difusión. Y uno de los pilares fundamentales de la ley de defensa del consumidor es la información, la seguridad que va de la mano de la información, de cómo utilizar un producto, y por supuesto la difusión. Desde ADEXE siempre se han propuesto nuevas normativas, nueva legislación, y no solo desde ADEXE, desde todas las instituciones a nivel nacional. Nosotros tenemos un grupo tanto de WhatsApp como de Zoom, en donde 1 o 2 veces al mes solemos estar conectados y vemos cuál es la problemática en diferentes provincias, ¿no? Porque va variando de provincia en provincia. La nuestra, hoy o en los últimos 3 meses, ha sido la inflación, la disparidad de precio, prácticas abusivas, la falta de validez de las garantías, productos defectuosos. Hoy la adquisición de productos tecnológicos tiene un costo importante, ¿no? Y muchas veces hasta un endeudamiento en el mediano y corto plazo, vamos a decir. Porque podemos llamarle corto plazo a menos de 1 año. Más de 1 año ya estamos hablando de largo plazo. Bien. Cuando se llegan esos tipos de reclamos, como en los últimos 3 meses que lo hacen mención, ¿cuál ha sido la actitud del vendedor? ¿Ha tratado de solucionar o ha seguido, como se dice, pateando el problema? En la mayoría de los casos, la verdad que hay excelente predisposición, eso tengo que decirlo, sobre todo de lo que hace a los propietarios locales, ¿no? Ahora, cuando hablamos muchas veces de grandes cadenas o de empresas nacionales o internacionales, hay que tener en cuenta que hay una estructura de organización, un organigrama en donde está el gerente local, el gerente regional, el del NOA, hasta llegar. Pero en la mayoría de los casos se resuelven vía conciliación, con solo mandar una nota, hablar por teléfono, ya prácticamente después de... Yo estoy desde los 20... A ver, la institución se ha creado hace 21 años. Yo entro como pasante, mucho antes de que ADEXE sea ADEXE con su propia personería jurídica. Y estoy al frente de ADEXE hace más de 12 años. Razón por la cual mucho tiempo en donde ya prácticamente existe un conocimiento en donde uno lo llama al propietario y le dice, mira, hemos tenido un inconveniente con esto. Obviamente que siempre hay que escuchar las dos partes,
también hay picardía, también hay ciertas situaciones en las que se pretende hacer uso de la ley de defensa del consumidor cuando ha habido un mal uso, un golpe, una rotura, pero también así hemos tenido casos en donde se ha comprado un televeled o lo que fuera y llegan con algún pequeño, supongamos, una grieta, una rotura, que muchas veces, bueno, se lo tramita y se lo hace. Desde ADEX nosotros lo que hacemos es patrocinar los reclamos. Bien, después de este nuevo cambio de comisiones, seguramente hasta el 20 de abril, ya renovando y actualizando nuestra personería jurídica, la cual está al día, o la venimos teniendo al día. Lo que queremos es, por supuesto, y con la incorporación de gente joven, tener un mayor trabajo en lo que hace al área de redes sociales, porque esto es lo que hoy podemos ver con el tema de las billeteras virtuales, como los chicos ya desde los 12 años están con las billeteras, si bien son menores, pero están con la billetera a nombre del padre, de la madre, del tutor, en donde se realiza este tipo de transacciones en forma constante. Y muchas veces se genera algún tipo de inconveniente porque no impacta la transferencia. Se me ha debitado 2 veces, me han pasado en una gran superficie 3, 4 veces la tarjeta y se me ha debitado. No logro que me devuelvan el débito. Todas estas pequeñas cosas que es hasta que a uno le sucede. Porque hasta yo mismo he tenido muchas veces que radicar algún tipo de reclamo en la propia institución, ¿no? Porque todos en algún momento, todos somos consumidores, en mayor o menor medida, eso va a depender de la capacidad de ingreso que tenga cada persona o del ingreso de cada familia. Pero todos somos consumidores, todos. En mayor o menor medida compramos un medicamento, una bebida gaseosa, cuando tomamos el colectivo. ¿Qué pasa si no me carga bien la tarjeta? Bueno, todas estas cuestiones, ADEX, no solo, yo creo que más que solucionarle los problemas a la gente ha sido capacitar. Hemos realizado capacitación en Termas, recuerdo, hace más de 8 o 10 años. Hemos estado con grupos de docentes. Tenemos una fuerte presencia, no solo en los medios, sino también en la sociedad. Creo que cuando uno habla de defensa al consumidor, lo primero que se le viene a la cabeza es ADEX. Javier, como todo, siempre digo, todo tiene que ver con todo, está relacionado. Y sin lugar a dudas, vuelvo a tocar de intervención la cuestión de la inflación, que es una de las preocupaciones que tiene la gente. Las medidas económicas que ha anunciado el gobierno el fin de semana están relacionado a, supuestamente mañana llega un monto de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional. Se han hecho anuncios de préstamos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, etc. Hoy se ha liberado el cepo. ¿Cómo ayuda eso a la economía y de qué manera puede llegar a impactar en el bolsillo de la gente? Bueno, aquí hay que tener en cuestión algo. Por un lado tenemos la macroeconomía, que es lo que hace a la economía, de cómo nos mira el mundo, a la Argentina, cómo está la economía, y por el otro está la micro, ¿no? Lamentablemente es muy difícil, y lo digo para cualquier gobierno, poder equilibrar esto. Hay que decirlo, puede o no gustarte el gobierno nacional actual, pero se ha establecido metas claras en materia macroeconómica y las ha cumplido. Ha prometido o ha anticipado previo a las elecciones una salida del cepo, hoy lo vemos plasmado, siempre hablando de la macro, ¿bien? Lo que es la macroeconomía en cuanto a reducción del gasto público, equilibrio de la balanza comercial, reducción impositiva, que al menos no podemos decirlo netamente en impuestos directos al ciudadano, pero sí en materia de retenciones. Un fuerte ajuste, muy fuerte para mí, absolutamente feroz, lo cual ha posicionado para que hoy, una vez más, pueda acceder a un crédito, como ha sucedido en gobiernos anteriores. Pero creo que la diferencia entre hoy y en las últimas 3 o 4 décadas es de que el país a nivel macroeconómico, sin una emisión de moneda que genere mayor inflación, está mejor parado y mejor posicionado que en las últimas 4 décadas en cualquiera de los préstamos anteriores. Esto puede o no gustarles, puede uno ser libertario o no, pero es una realidad y los números hablan por sí solos. El FMI no desembolsaría un peso si no tiene las garantías
dadas. Mucho se ha especulado en cuanto a qué iba a suceder con esta plata, en qué se la va a invertir, si va a ser para mantener el dólar, si va a ser para pagar más deudas, si van a llegar 2.000, 7.000, 15.000. Bueno, hoy estas especulaciones ha sido el mismo gobierno nacional el que se ha encargado de permitir, al no dar la información suficiente, que esto suceda, porque lo primero que decían es, ¿para qué se va a utilizar estos dólares? ¿Va a ser para pagar deuda? ¿No va a llegar la plata directamente, va a ir al pago de deuda, al pago de compromisos con organismos internacionales? ¿O esto va a volcarse en el consumo, en el incentivo de las pymes, en el incentivo del comercio? Siempre hablando de la macro, Carlos. Por supuesto que hoy una liberación de ese cepo, el primer impacto a nivel internacional lo hemos podido ver en los mercados, en donde en Wall Street la mayoría de las acciones argentinas han subido y han tenido subas que no tenían hace años. Ahora, esto es producto de qué? De la credibilidad. Estamos empezando a tener credibilidad a nivel internacional. Es decir, una empresa que viene de afuera y pone sus dólares sabe que se los puede llevar. Ahora, aquí había empresas que no han podido retirar sus utilidades durante años, porque no había forma por los cepos de retirar esos dólares. Hoy yo creo que eso es algo positivo. Si nos vamos a la micro, si vamos de la micro, como decía recién, es muy difícil equilibrar estas dos aristas, ¿no? ¿Por qué? Vemos que hay una gran recesión, una caída en el consumo increíble, una de las peores de la última década, una desocupación que, quiera o no admitirlo el gobierno nacional, hay un gran índice de desocupación. Es impresionante tanto verlo en Santiago, La Banda, como en las cabeceras departamentales, llámese Fría, Ayatuya. La cantidad de gente sin trabajo es impresionante, la reducción de personal, la falta de flujo de efectivo. Y no me canso de decirlo, en lo acertado de la medida del gobierno provincial de emitir bonos y de incrementar el salario. Bien, esto ha permitido un mayor flujo de efectivo en el mercado local que ha sido volcado al consumo. Pero así todo, quienes recorremos la zona céntrica, La Banda es un centro comercial, pero natural, de toda la vera de la 34, la producción que se genera, y sin embargo vemos que no es la misma la actividad que se llevaba a cabo antes que la que se lleva actualmente. Yo creo que es, desde lo social, creo que deja mucho que desear, no solo con esta revisión lo cual seguramente habrá que auditar, pero la forma en la que se hace, me refiero a las pensiones por discapacidad, me refiero a los planes, en donde esta gente tiene que seguir comiendo. Entonces hay que generar empleo genuino. Todo esto, seguramente, una vez acomodado lo macro, lo más urgente es lo micro. La microeconomía, ¿qué es lo que está pasando internamente? Provincias como la nuestra, vamos a decirlo, con los incrementos salariales que se dan, si bien uno dice, bueno, llego a fin de mes o no llego a fin de mes, pero hay otras provincias del norte que están muchísimo peor que nosotros. Ahora, el impacto que se espera que tengan estas medidas a nivel macro, van a tardar en llegar a nivel micro. Seguramente, todo va a depender de cuáles son los planes que van a activar o programas que van a activar como incentivo. A ver, yo creo que el primer impacto que va a tener no te digo en lo inmediato, porque tampoco es para festejar lo que ha sucedido hoy. Hay que esperar, como siempre digo, sube el dólar, no debería de impactar en manera inmediata en la góndola. Esto lleva un proceso. Bueno, hoy no ha sucedido. Esperemos qué es lo que pasa hasta el viernes. Ojalá que se siga manejando dentro de estos parámetros de entre 1.000 y 1.400. Esperemos que desaparezca el famoso dólar blue y tengamos una única moneda, una única cotización que sea por la misma propia oferta y demanda del mercado. ¿Bien? Aquí tiene mucho que ver también la formalidad y la informalidad de la economía. ¿Bien? Ahora, va a evaluar si esta medida es positiva. ¿Hay que esperar un corto plazo, un mediano o un largo? Yo creo que en un mediano plazo vamos a poder estar bien. Un mediano plazo estamos hablando de entre 3 a 6 meses, en donde vamos a poder ver mayor líneas de crédito, ¿bien? Tanto personales para el pago de deuda, ¿bien? Para la refinanciación de deuda. Siempre hablando de lo micro, ¿no? Estoy hablando del ama de casa, el jefe de familia, el empleado público, el trabajador independiente, el profesional que está en su estudio, en donde muchas veces tiene un alto nivel de endeudamiento. Hoy, 8 o 9 de cada 10 consumidores
tiene un atraso, registra un atraso en el pago de un crédito personal, una tarjeta de crédito, el pago mínimo. Bueno, eso creo que es lo importante. A esa gente tiene que llegar a través de una baja de las tasas, mayores créditos personales, prendarios, hipotecarios. Seguramente en los próximos meses vamos a ver un mayor flujo en cuanto al movimiento de la actividad inmobiliaria. Ojalá que así sea. Estamos esperando cuando digo estamos esperando, me refiero al área económica, está esperando, desde economía se está esperando la liquidación de los productos primarios. Esto se supone que va a aportar mayor dólares y va a venir a fortalecer aún más la estabilidad de la moneda. Aquí, lamentablemente, no nos tenemos que olvidar de algo, Carlos, estamos en Argentina, y en Argentina la especulación lo es todo. No, sumo por las dudas, no, que el dólar se va a ir. Hoy creo que lo que ha sucedido es que lo que todos esperaban, los que todos han esperado desde el viernes al mediodía, ha sido un overshot. ¿Qué significa? Que hoy a la mañana el dólar se dispare a 1.400, 1.500. ¿Quiénes hacen diferencia con esto? El mercado paralelo, los intermediarios financieros que venden a 1.400 y al mediodía. Yo creo que hay varios que hoy han tenido cierta cautela. Los que han comprado desesperados a la mañana, al blue, estaban totalmente arrepentidos al mediodía. Yo creo que esto va a ser paso a paso, de a poco, de aquí hasta el viernes. Vamos a ver cómo funciona, cómo se implementa. Hoy hemos tenido un colapso en los home banking, pero ha quedado bien claro, uno puede ir y comprar la cantidad que quiera de dólares, siempre y cuando la tenga justificada y blanqueada en una cuenta. Ahora, obviamente yo no puedo pretender venir con 10 millones de pesos a comprar 9.000 dólares, ¿entienden? De una sola. Primero hay que blanquearlo. El ingreso a la cuenta es un blanqueo de ese dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Porque si estamos hablando de un mercado informal, bueno, hay que ver si hasta si viene de una actividad lícita. Y con esto no estoy justificando las medidas, no, para nada. Tengo mis serias diferencias con el gobierno nacional en materia económica, ¿no? Y en materia social sobre todo en materia social, porque creo que se ve en la calle mayor pobreza, mayor necesidad, más gente buscando trabajo. La verdad que preocupa, porque uno ve a colegas sin trabajo, conocidos, familiares, parientes. Como siempre digo, yo creo que esto es importante, la participación de todos nosotros. El compromiso y la participación de todos nosotros, del ciudadano común, del ciudadano a pie. No hace falta ser ni abogado, ni contador, ni médico. No, eso no es privativo la política para una profesión. Hay mucha gente capaz, mucha gente joven, con muchísima capacidad de vocación de servicio, ¿no? Ahora, ¿estas medidas no van a ayudar a la reactivación? En el mediano plazo estimo que sí, porque con mayores líneas de crédito para la pyme, liquidando el campo, realizando las liquidaciones de exportación, esto tiene que generar, por supuesto, generar divisas, y estas divisas tienen que ser invertidas de manera tal que vayan a fomentar a la pyme, permitirnos ser competentes a nivel internacional, permitir la reactivación económica. Para eso también, Carlos, hay que decirlo, es necesario y fundamental una reforma impositiva, urgente, una reforma previsional y laboral. Como siempre dábamos un ejemplo, a ver, uno no puede tener que vender el kiosco para poder liquidarlo al empleado. Vos hablabas, por ejemplo, de la reforma previsional. Y una de las medidas que se ha tomado, el gobierno, que ha sido criticada, ha sido, bueno, no se arbitran las jubilaciones por la mitad. Vos tienes X años de servicio, te jubilas. Tienes un proporcional para exentar la jugada. ¿Eso no es reforma previsional? En principio sí, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo. En nuestro país conviven, más allá de la 24.241, que es la ley de jubilaciones, existen muchísimas legislaciones, decretos reglamentarios y otras leyes jubilatorias para cada tipo de actividad, porque existen regímenes específicos como las fuerzas de seguridad, los docentes, los deportistas, los profesionales de determinada rama, en donde cada uno tiene alguna diferencia al momento de adquirir o acceder al beneficio previsional. Entonces me parece que unificando un poco, y también, a ver, vamos a hablar con claridad, ¿quién no ha visto a una ama de casa que toda su vida ha trabajado en la casa, pero es absolutamente loable y destacable? Y por supuesto también está la persona que
durante más de 30 años se levantaba a las 5:30 de la mañana para ingresar a las 6 de la oficina y salir a las 2 de la tarde. De ahí irse a dar clases a otro lado. Tengo el caso de mi madre ha sido docente y trabajaba en la administración pública. Gracias a eso y a su doble trabajo yo pude ir a una universidad pública y gratuita, a la cual estoy absolutamente de acuerdo. Hay medidas en lo social que creo que falta y le falta a este gobierno, al menos al gobierno nacional, en donde hoy las está supliendo prácticamente las provincias, ¿no? Los gobiernos provinciales. Seguramente cuando vos hablas de que se ve mucha gente en la calle sin trabajo y uno se imagina, ¿ha pasado una motosierra por acá también? Yo creo que es producto del ajuste. Se le critica al gobierno nacional, se le critica a él, a todo un montón de gente que estaba en la administración sin trabajo. Y uno pregunta y dice, no, en realidad no se le renovó el contrato. Pero esa motosierra también pasó por acá. No creo que por aquí, pero que es producto de este ajuste feroz que se ha dado por parte del gobierno nacional, con el objeto de cumplir objetivos macroeconómicos. Creo que no se ha pensado muchas veces en lo social. Me parece que las restricciones a los jubilados del PAMI me parece algo atroz, porque el que un jubilado tenga un autito o tenga un departamento no lo hace clase media, es el fruto de toda su vida de trabajo que lo ha volcado o en una casa, en un departamento o en un vehículo. Eso no le quita o no debería de quitarle, con la paupérrima jubilación que cobran, no debería de minimizarle o quitarle descuento en el medicamento. Nosotros sabemos que una persona adulta mayor tiene medicamentos, arranquemos por la presión, glucemia, glucosa, sigamos con numerosos patologías que hacen que muchas veces ni siquiera le alcanza para comer. Entonces me parece que no es un beneficio o no lo pone en un lugar de privilegio el tener un vehículo o tener un departamento o una casa, que ha sido fruto de toda su vida de trabajo, ¿no? Me parece que hay cuestiones sociales que hay que rever, el tema de la discapacidad, el tema de la ayuda. Y seguramente los planes tienen que seguir existiendo y las ayudas sociales, pero vamos a ponerle un tope. No podemos becar jóvenes de 20 años. Yo tenía un profesor y una persona que estimo mucho, el ingeniero Salgado, que decía a la gente, no hay que darle el pescado, sino la caña de pescar, que aprenda a generarse su propio sustento. Bueno, aquí durante muchas veces, yo me acuerdo el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, en su momento, han generado diferentes programas. Por ejemplo, con formación de cooperativas. Y muchas de esos programas, como el de cooperativas, se han terminado usando políticamente y jamás han terminado de cumplir con su objetivo. Y voy al ejemplo de esto porque vos dices, hay que darle la caña de pescar, no la de pescar así. Y siempre conversamos con algunos amigos que a lo largo de 20 años, o en los últimos 20 años, nadie ha trabajado, siempre se está buscando el pancito ese que me ayude. Bueno, yo creo que también es un poco la idiosincrasia, ¿no? Recuerdo cuando el asegurarnos con un cargo público, el asegurarnos el carguito en la administración, donde también Santiago ha estado aislado en los últimos 20 años, Santiago ha crecido muchísimo, se ha abierto a la misma Argentina, ¿no? Se ha abierto, nos conocen en otras provincias que antes no nos conocían, se ha fomentado más el comercio, la industria, tenemos una ley de promoción industrial que ha hecho que se radiquen numerosas empresas en nuestra provincia, ¿no? Y que es un poco le han abierto la cabeza a la gente joven, en donde le han dicho, a ver, no solo con una profesión, sino también con un oficio, con una capacitación en el sector privado. Seguramente que falta mucho por hacer, pero me parece que vamos por el camino correcto, al menos en lo que hace a lo provincial, ¿no? Me parece que es momento de que la gente joven tenga mayor participación, mayor compromiso, que se comprometa, que trabaje, como bien lo decías vos, sí se arman cooperativas, había cooperativas de medio, cooperativas de trabajo, cooperativas que realizaban indumentaria, esa indumentaria era adquirida por el Estado. Bueno, a ver, si tienen un control
debido y cumplen con los objetivos semestrales, trimestrales o como corresponda, sí hay que seguir ayudándolos. Ahora, si se los va a utilizar políticamente, me parece que no. Creo que un poco ese ha sido el discurso de la famosa casta que ha dado el presidente Milei, que creo que lo ha catapultado a la presidencia, ¿no? Ahora hay que ver. Hay controles del gobierno nacional porque Boris... Bueno, a ver, creo que se ha empezado por lo más débil. Desde mi parte, desde mi pensamiento, postura, se ha empezado desde lo más débil, con las personas con discapacidad, desde los jubilados. Me parece que ahí no está el problema. El problema está en algunas agrupaciones sociales que muchas veces sabemos que movilizan a través de o traccionan o se los utiliza políticamente a estas cooperativas, a estas instituciones. Hablo en general, no estoy hablando en específico de algo o de alguna agrupación, pero muchas veces estos movimientos sociales, más allá de que no se les cae de la boca el trabajo, la dignidad, la vivienda, pero bueno, también la idea es fomentar esto, ¿no? Y se obra con el ejemplo, lisa y llanamente. Yo creo que la renovación es fundamental, no solo en lo político, sino en lo sindical. No podemos seguir teniendo los mismos sindicalistas de hace 30 años. Me parece que es importante la renovación, la oportunidad a la gente joven, la incorporación de una nueva generación, ¿bien? Con otra cabeza. Yo me doy cuenta en la institución, con la incorporación de gente joven, como ahora posiblemente una de las propuestas que hemos hecho nosotros en la comisión directiva ha sido la creación de creo que se llama bot, un bot para que pueda orientar al consumidor desde un WhatsApp a modelos de nota, cómo descargar un modelo de nota de reclamo, porque no es lo mismo reclamar ante el sector privado que ante un servicio público domiciliario, que tiene un órgano de contralor, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las pautas? Bueno, todas estas son incorporaciones que nos viene dando la gente joven, o ideas, ¿no? También fuertemente trabajar con el vicepresidente, trabajar fuertemente en todo lo que hace a la difusión de la institución. Obviamente, tanto yo como él y todos los miembros de la comisión tienen su familia, tienen su trabajo, tenemos que sobrevivir, subsistir. Entonces, aportamos nuestro grano de arena a la institución, pero cuanto mayor cantidad seamos, seguramente más tiempo se le va a poder destinar, más gente se va a poder capacitar. Yo creo que es fundamental, si no nos ayudamos entre nosotros, no vamos a ningún lado. El que juega solo y no juega en equipo no puede llegar muy lejos. Los últimos índices que se han dado a conocer, no hablo de la inflación, antes de ese índice, antes de la inflación, dieron a conocer el índice que había bajado la pobreza. ¿Vos estás de acuerdo en que ese índice está bien tomado, está bien estudiado? ¿Cree que está un poquito...? Yo creo que hay cuestiones que hay que modificar, creo que hay cuestiones que actualizar, creo que hay componentes que hay que revisar y verificar de nuevo, porque por un lado tenemos la canasta básica alimentaria, a través de la cual medianamente se mide lo que es pobreza e indigencia. Y esto sí quiero aclararlo, porque en otra hora se hablaba de que estábamos por debajo de la línea de indigencia. Hoy se ha equiparado, y lo digo con conocimiento de causa, algunos cargos nacionales o cargos de organismos nacionales cobran lo mismo que un empleado público provincial. O sea, ha habido una equiparación, ya sea por un recorte a nivel nacional y una actualización a nivel provincial, ¿bien? Lo cual lo ha posicionado al empleado público en materia de ingreso. Que queda mucho por hacer, pero por la misma situación económica. Seguimos con una inflación, se habla de que el próximo mes puede elevarse a 5 punto algo, 5.2, 5.3, por la misma especulación que se va a generar. Seguramente vamos a tener incremento. A ver, el fin de semana, yo creo que ha sido criterioso anunciarlo un viernes, porque si lo anunciaba un lunes, al otro día desaparecía todo, se venía lo que hablábamos recién, un overshot, que era una corrida cambiaria de $1 por las nubes. Anunciándolo un viernes, primero había una locura, porque eran en las tardes, todavía se querían realizar operaciones con dólares, pero cuando uno salía y iba a las grandes superficies, casas de artículos del hogar, ahora no había, mágicamente, desde el viernes, desde el anuncio de Caputo, al sábado de la mañana, no había televisores, no había línea blanca, no había cocina. Está bien, uno dice, bueno, a ver, el comerciante se protege. Sí, bueno, pero el comerciante ya ha pagado un monto por esa mercadería.
No puedo reponer. Y bueno, habrá que invertir. Pero que el consumidor termine pagando los platos rotos de la economía, me parece que no. Que es lo que siempre sucede. Estamos hablando de especulación. Hay productos que tienen un componente en dólar y otros que no. Y otros que no. O sea, no está atado, digamos, un ejemplo. El viernes el dólar se dispara a 1.800 pesos. Ese incremento no significa que sea una variable sí o sí para que aumente. En un país normal. En un país normal no. En nuestro país automáticamente se vuelca y por efecto de derrame se produce una alza generalizada de precios. Ahora hay que ver, una vez estabilizado el dólar, si realmente fluctúa entre estas dos bandas de entre 1.000 y 1.400, seguramente hasta fin de año, estamos hablando hasta fin de año, puede llegar a haber cierta estabilidad. Dejaríamos de ser un país con tantas cotizaciones diferentes a ser un país que realmente lo que somos, un país bimonetario, dólar y peso. Hoy el dólar es el eje que sigue a la economía. Yo creo que hasta fin de año, estabilizándose, estableciéndose reglas, pautas claras en cuanto a qué es lo que va a pasar con el combustible, que lo primero es una variable importantísima en el incremento de precios. Por supuesto, qué es lo que va a pasar con los productos que tienen un componente en dólar. Si hay estabilidad, a ver, yo te voy a dar un ejemplo claro. Después del anuncio, creo que ha sido hace 2 semanas, cuando Caputo anuncia el desembolso del fondo y el crédito, aquí a través de decreto refrendado por el Congreso, se produce una mínima corrida que pasa de 1.280 creo a 1.350, 1.310. Todos han habido, en todos los productos y servicios y commodities en general, ha habido una variación. Al otro día, una vez que se aprueba, se firma el convenio y todo lo demás, vuelve a bajar el dólar a 1.290. ¿Ha bajado alguno de los productos? No. Y ninguno de esos productos tiene un impacto del dólar. Además, nunca puede ser el impacto inmediato, Carlos. Como yo te digo, esto lleva, es cíclico, esto lleva unas etapas para poder tener un impacto de manera inmediata. Sin embargo, lo han tenido. Ahora, hoy en la mañana, dólar 1.370. Hay algunos sectores que han comenzado a especular con la línea blanca, los electrodomésticos, la reposición. Ahora bajó, ha cerrado creo que a 1.280. ¿Han bajado los productos? No, siguen sin estar. Seguramente va a haber, se va a ocultar la mercadería, va a haber especulación hasta el jueves o viernes que tienda a plancharse la moneda, ¿no? Bueno, viernes feriado. Se lleva al ámbito de la política porque todo, repito siempre lo mismo, todo está relacionado con todo, el aspecto económico, el impacto en el bolsillo, y Santiago del Estero tiene sus elecciones de gobernador este año, que aparentemente, si bien es cierto, no está definido si va a ser en agosto, pero todo indicaría que lo llevarían de manera lineal a las elecciones nacionales donde se eligen diputados y senadores. Así es. ¿Cómo crees vos que estas medidas pueden impactar al momento de emitir el voto de la persona? ¿Vos crees que es difícil hacer futurismo, pero bueno, vos crees que habrá un acompañamiento al gobierno nacional? ¿Crees que la gente le va a quitar un poco de apoyo, lo cual no significa que salga de 5, salga de quinto, pero tampoco no va a ser el primero? Digo, el ánimo de la gente, ¿cómo lo observo vos? A ver, primero y principal, cada provincia vive un microclima en materia política. ¿Por qué? Se vienen cumpliendo objetivos en materia económica, se vienen realizando recortes que muchas de las provincias han votado. Y tenemos el caso ejemplo de ayer de Santa Fe, en donde la línea política del presidente actual ha salido en tercer lugar. ¿Por qué? Por una buena gestión a nivel local, por parte del gobernador Pujar. ¿Bien? Es decir, en Buenos Aires se pueden pasar muchísimas cosas a nivel nacional, pero siempre lo que hace a gobernación o a candidatos a gobernador, a intendentes, siempre habla a las claras de lo local. ¿Bien?
¿Cómo estamos hoy como provincia? Me parece que tenemos un equilibrio fiscal, se han venido manejando muy bien los números en los últimos años. Somos una de las provincias con mayor incremento salarial que se le viene dando al empleado público, al punto tal en donde se lo ha equiparado prácticamente, como te decía recién, algunos cargos nacionales. Se cobran los sueldos en tiempo y forma. Me parece que estas son cuestiones que hay que tener en cuenta, más allá de vendernos un TikTok, un Instagram, una foto. Ya nos pasó con los globitos hace años atrás, ¿no? Me parece que es importante tener en cuenta qué nivel de confort, cómo vivo yo, ¿bien? O cómo vive mi pueblo, mi ciudad, mi provincia, a comparación de lo que sucede en Buenos Aires. Porque muchas provincias han apoyado a este gobierno y hoy no se ven beneficiadas por este gobierno. ¿Bien? Y a nivel local viven un microclima, como Santa Fe, como Santiago del Estero, en donde la verdad, hay que decirlo, hay una gran aceptación por parte del gobernador, o hacia la figura del gobernador, hacia las medidas que viene tomando, y hay que decirlo, un gobernador que está garantizando el pago del sueldo en tiempo y forma, en donde tiene un equilibrio fiscal, un respaldo. Entonces, me parece que siempre hay que tener en cuenta el ámbito en donde nos desempeñamos, ¿no? Ahí estuvimos conversando con el contador Javier Alexandro, que es presidente de Adexe, tocando todos los temas, ¿no? Un poco contando la historia de Adexe, 21 años, trabajando en beneficio del consumidor, cuáles son los reclamos que suele recepcionar. Los más comunes. Los más comunes, ¿no? Y también un poco sobre las cuestiones económicas, cómo va impactando en la gente y lo que sí todavía de política no ha podido pasar. Bien, muchísimas gracias. Carlos, quiero agradecerte tanto a vos como a Mariela la visita primero a la institución, recibirte con esta nueva comisión directiva, agradecerte a vos, a la banda Diario, al programa, a toda la ciudadanía de la banda, de Capital, de toda la provincia de Santiago, por el apoyo constante a la institución. Seguramente son 3 años de renovación. Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y agradecerte la visita, la entrevista y como siempre a disposición en lo que podamos serte útil. Dentro de 7 días nos vamos a volver a encontrar seguramente con otros temas. De antemano les deseamos felices Pascua a toda la gente de la ciudad de la banda de Santiago y que tengan esa fiesta de paz. Dentro de 7 días nos volvemos a reencontrar.